ahora está grabando en mi equipo, así que después lo podremos compartir el material con los espacios que estén aquí presentes. Yo le pediría a las personas que no están en el WhatsApp de Distrito 12 que en el chat coloquen su correo, ¿ya? Para hacerle llegar esta grabación. Bien, adelante entonces. Bienvenida Javier Bertín. Ya, Bueno, ya, adelante Tania entonces. bueno, la idea de todas maneras, más allá de una exposición, es que me vayan interrumpiendo también en la medida que tengan preguntas. Tal vez yo use algunos términos que no les sean tan familiares, ¿no es cierto? Que tengan dudas y de repente si continúo, ¿no es cierto?, sobre ellos, pueda quedar la duda y después es más difícil tal vez comprender. Tampoco son tantas cosas nuevas, pero creo que es súper importante y por eso agradezco también mucho esta instancia, el que nos vayamos, ¿no es cierto?, educando, informando sobre todo esto que está sucediendo. Es una situación bastante compleja, no es simple de entender tampoco. Yo no soy ninguna experta en ella, yo soy activista y desde ese lugar intento informarme, por supuesto, lo más posible, ¿no es cierto? Y como una persona que es activista por los derechos humanos y también en relación con mis orígenes, historia, en fin, siento como un llamado a afinidad, sensibilidad especial con esta causa, además de otras en las que he hecho activismo, ¿ok? Pero en ese sentido puede que yo no profundice en ciertos temas, como les digo, porque no soy ninguna experta y porque la situación es realmente bastante compleja de entender y puede llevar bastantes años estudiar para entender todo lo que sucede en la zona, digamos, no solo de Palestina, sino que del Medio Oriente y todo lo que rodea también, ¿no es cierto? Y las alianzas y enemistades, etcétera, entre Israel y países circundantes, y los que apoyan y no apoyan, o porque apoyan por conveniencias geopolíticas u otras. Entonces, vamos a tratar un poco de remitirnos a lo que estamos viendo hoy día más cercano, y yo contarles por una parte desde el lugar que me invita Javier a esta ocasión con ustedes como judía antisionista, ¿ya? Entonces, de ese lugar, bueno, contarles que el sionismo es una ideología imperialista, colonialista, ¿no es cierto?, que comienza a finales del siglo XIX, que tiene origen occidental, nace del cristianismo británico y fue diseñada para expandir el imperialismo en Palestina y en Medio Oriente y tener un lugar que geopolíticamente es muy interesante también, ¿no es cierto?, para Occidente en ese sector de Medio Oriente, ¿no es cierto?, porque es un lugar donde confluyen África, Asia, está la costa del Mediterráneo, ¿no es cierto?, frente a Europa, están los bienes naturales que por supuesto siempre el imperialismo, al colonialismo le han interesado mucho en distintos lugares, y aquí también, ¿cierto? Están los yacimientos de gas frente a Gaza, de los más grandes que existen, y es así como nace este movimiento que en algún lugar, en algún momento pasa a ser, ¿cómo podríamos llamarle?, una tabla de salvación, pero a la vez instrumentalizado por ciertos judíos, pero a la vez y viceversa, el sionismo también instrumentaliza, ¿no es cierto?, el judaísmo para su funcionalidad política. Es decir, el sionismo quiere instalarse, ¿no es cierto?, en este lugar, poniendo, por decir, esta pata de Occidente, del imperialismo occidental en Medio Oriente, ¿no es cierto? Y entonces, porque hablaba de salvataje en su momento, ¿no es cierto?, en que los judíos son víctimas de las diversas persecuciones, ¿no es cierto?, que han sufrido, el holocausto, los pogromos, etcétera, lo ven como una salvación porque el sionismo les promete que en Israel es donde se va a fundar el hogar nacional para todos los judíos, ¿ok? Todos los judíos y judías del mundo, ¿ya? Y a la vez el sionismo, ¿qué es lo que hace? Comienza a manipular y a secuestra, digamos, la identidad judía
¿no es cierto?, las costumbres, religión, tradiciones, etcétera, y lo modifica, ¿ya? Hace una adaptación de ello para luego hacer una hebraización de Israel. Entonces, se pierden podríamos decir que la herencia ancestral de los distintos grupos judíos, porque los judíos estaban repartidos por distintos lugares del mundo también, ¿no es cierto? Y crean incluso un nuevo idioma, una nueva lengua, porque se pierde el yiddish y otros idiomas, bueno, muchos judíos hablaban lenguas árabes también. Y hoy en día, el sionismo que ha secuestrado, ¿no es cierto?, esta identidad judía es el que se presenta como si hablara en nombre de los judíos y las judías. Por eso, los judíos y judías que somos antisionistas usamos la consigna no en nuestro nombre, ¿sí? Porque en el fondo Israel está permanentemente hablando de algún modo de este hogar nacional, de esta defensa, ¿no es cierto?, de su seguridad, eh, trabajando también en esta manipulación emocional desde el lenguaje, con todo lo que es la retraumatización del holocausto, ¿no es cierto?, y de las historias de persecución sufridas por los judíos. Por lo tanto, hoy en día y siempre, el mundo está contra los judíos, nosotros pobres, víctimas del nazismo, en cualquier minuto esto nos va a pasar de nuevo, y hoy los nazis son los árabes, y mañana son otros, pero siempre nos están persiguiendo, por lo tanto nosotros tenemos derecho a defendernos. Y en son de esta legítima defensa, podemos hacer cualquier barbaridad, ¿no? Y es desde ahí donde el sionismo aplica todas sus herramientas y sus formas, digamos, sin contemplaciones, sin importar la expulsión, ¿no es cierto?, de un pueblo, cosa que no tiene nada que ver con los valores que sigue el judaísmo, que promueve el judaísmo, eh, con el exterminio de un pueblo, con lo que estamos viviendo hoy en día, y desde ese lugar en el fondo se genera toda una contradicción. Pero está la manipulación que existe, que la gente que vive, por ejemplo, en Israel, ¿no es cierto?, desde que son muy pequeñitos, están escuchando las mismas historias, repetidas una y otra vez. O sea, hay una retraumatización permanente por una parte respecto del holocausto, pero así te lo meten a fuerza, ¿ya? O sea, siempre eres víctima de la historia, de los otros pueblos, perseguido, etcétera, pero a la vez está esta supremacía, ¿no es cierto? Los demás son una amenaza, los demás, los vecinos que tenemos, ¿no es cierto?, son terroristas además, sus vidas no valen. Está la deshumanización de los palestinos, que se ve incluso en los libros, en los textos escolares, desde que son pequeños en el colegio. Y por otra parte tenemos una sociedad que es totalmente militarizada, cuya columna vertebral es su ejército. Para ellos el ejército más moral del mundo, ¿no es cierto? Y ellos lo defienden a rajatabla. Para ellos ese ejército es fundamental y hacen el ejército, ¿no es cierto?, desde muy jóvenes, todos, hombres y mujeres, se eximen muy pocos del ejército, hay ciertas condiciones específicas para judíos religiosos, pero bueno, muy pocas personas, la gran mayoría hace el ejército y para ellos es como un honor, ¿no? Un honor haber hecho el ejército, un honor manejar las armas, un honor haber ido alguna vez a Gaza, haber participado de los distintos ataques que hacen. Entonces, una sociedad completamente enferma, diría yo, en una sociopatía, ¿no es cierto?, que está entre la paranoia, esta visión de deshumanización del otro, y por otra parte de ensalzar una cultura de la muerte, de la crueldad, que es brutal. Eso es lo que podría decir como de forma más simple que es y que refleja el sionismo en su práctica hoy en día también. Levantó la mano Gloria. Gloria está pidiendo la palabra y yo tengo una preguntita también que hacer. Adelante, Gloria. Una pregunta, el sionismo, cuando tú hablas de sionismo, ¿se puede identificar fundadores, personas en particular? Porque hablas de una ideología. Y la otra pregunta es,
¿qué aspectos religiosos tiene esa ideología? Ya. A ver, lo que pasa es que es como si habláramos, por ejemplo, del nazismo, ¿no es cierto?, del fascismo, tiene el mismo tipo de raíces, tiene cosas muy en común respecto, por ejemplo, a Silvia hablaba, ¿no es cierto?, de la manipulación que hacen del lenguaje, de su discurso, de sus narrativas, es absolutamente, o sea, es muy similar, ¿ok? A la retórica fascista, a los 11 principios de la propaganda nazi. Utilizan prácticamente lo mismo. Entonces sí, se habla de ciertos fundadores, principalmente se habla de Teodoro Herzl, pero eh, es, es un movimiento, digamos, es algo que deriva del colonialismo, del imperialismo eh, inglés, euroatlántico también, entonces, británico, perdón, no inglés. Entonces, no sé si podría decirte viene de estas dos o tres personas, ¿no? Principalmente Herzl es como el del que más se habla, pero no conozco en más detalle como para entrar así como, porque hay también distintas corrientes del sionismo, algunos hablan del sionismo político, del sionismo religioso, ¿no es cierto? Del sionismo en distintas formas, incluso algunos hablan del sionismo como un movimiento nacionalista pero que no entendían como tal, sino que realmente siguen con la idea que les vendieron, ¿no es cierto?, de ir a este lugar en donde ellos iban a estar seguros, pero no entendían que iba a existir una expulsión de otro pueblo, que había otro pueblo que habitaba esas tierras, ¿no es cierto? Eh, Eso, no sé si te respondí, Gloria. Verónica y después yo. Ya, gracias. Sí, una consulta. ¿El sionismo siempre ha gobernado en Israel? Sí, porque Israel es un proyecto sionista, ¿ya? Claro, desde los El 40. sionismo, Ya. como decía yo, es ¿no es cierto?, una ideología fascista colonial, ¿no es cierto?, que lleva este proyecto que se instala en la Palestina histórica y que logran crear el Estado de Israel, que es un Estado artificial de algún modo, ¿no? Que no estaba ahí, se instalan dentro de otro de las tierras palestinas. Entonces, desde el momento uno, sí, ha sido sionista, ha sido gobernado por sionistas, su esencia, su naturaleza es el sionismo. O sea, es más, el antisionismo no valida o rechaza, digamos, ¿no es cierto?, la creación del Estado de Israel. Y habemos muchos judíos antisionistas, y es importante también hacer esta distinción, ¿eh? Parte de las manipulaciones de la narrativa, ¿no es cierto?, sionista, tienen que ver con esto de la creación de un Estado judío, de un hogar nacional judío, ¿ya? Y por lo tanto, mucha gente asocia que si yo soy, por ejemplo, si yo tengo orígenes judíos, yo debería tener un vínculo con Israel y por lo tanto incluso no entienden, ¿no? ¿Por qué yo estaría en contra o por qué yo rechazaría la creación de Israel y por qué yo sería pro causa palestina? Y no tiene nada que ver. Yo a veces pongo este ejemplo, tal vez es un poco burdo, pero imagínense, yo soy chilena, estamos en la época de la dictadura de Pinochet, yo estoy en otro país, alguien me conoce, entonces le digo que yo soy chilena y me dice, ah, tú eres pinochetista. No, yo soy chilena, no sé si se entiende lo que quiero decir, digamos, no tiene nada que ver. Que yo sea judía, primero, no tengo ningún vínculo con Israel, porque Israel no es un estado judío, ¿ya? Eso es parte, como les decía, de la manipulación sionista para justificar, para dar legitimidad a esta creación, a la creación de esta entidad como un Estado, ¿ya? Y por Eh, otra parte, aunque yo viva en otro país y tenga orígenes judíos, no tengo por qué tampoco defender a Israel, ¿no es cierto? Ni estar en contra de la lucha de liberación nacional del pueblo palestino, porque guarde relación con una lucha contra el sionismo. Los palestinos jamás han tenido una lucha o una guerra contra los judíos. Históricamente eran tierras en donde convivían todos. La población judía era menor, pero convivían judíos con musulmanes, con cristianos y no tenían ningún problema.
No es un asunto religioso. Es súper importante entender eso. Esto no es un conflicto religioso. ¿Ya? Se trata de un asunto de colonización. Colonización de un territorio que existía, por cierto, que estaba habitado, que tenía su historia, su pueblo nativo, ¿no es cierto?, sus costumbres, etc., y es ocupado por otro que además expulsa a los que están y extermina a los que quedan. Bueno, sí está claro de que hay una ocupación sionista, digamos, del territorio que atropella y expulsa, y no desde ahora, sino que desde que llegan ahí después de la Segunda Guerra Mundial a los palestinos. Pero ¿cómo se explica de que haya habido gobiernos socialdemócratas en el Estado de Israel que incluso llegaron a hacer un acuerdo, ¿ya?, de dos estados, un territorio, dos estados, ¿ya?, que incluso le significó la muerte a uno de ellos porque lo mató un sionista, ¿ya? Entonces, hay ahí corrientes dentro que aparentemente no se identifican con el sionismo, digamos, y ese acuerdo que se logró con Yasser Arafat ya permitió avanzar en una fórmula de mutua convivencia que después fue destruida por el sionismo propiamente tal. Sí. A ver, yo diría que el hecho de que existan distintas corrientes políticas al interior de Israel no significa necesariamente que hayan corrientes antisionistas que tengan la suficiente fuerza como para lograr tener alguna eh, representatividad, ¿ya? En los espacios políticos, ¿ya? ¿Existen los judíos antisionistas? Sí, existen. Generalmente, hasta donde entiendo, los judíos antisionistas que habitan Israel son judíos religiosos y que desde ese lugar viven su antisionismo, ¿ok? Los que se llaman a sí mismos, hay distintas corrientes también religiosas, pero a sí mismos los judíos de la Torá, ¿no es cierto? Porque dicen que la Torá en el fondo jamás habló de que ellos tenían el derecho a ir por una tierra prometida que significara crear un Estado y más aún crearlo a costa de la expulsión y el daño, el exterminio a otro pueblo. ¿Ya? Y por lo tanto, ellos estarían yendo contra la palabra de Dios. Pero respecto de los demás movimientos políticos, independiente que sea un tema en el cual yo no me manejo y no conozco para nada en profundidad, o sea, ese no es mi tema, digamos, para que lo sepan de todas maneras, pero están los que se llaman los sionistas liberales, les llaman algunos, otros hablan de los no sionistas, de los sionistas de izquierda, pero que finalmente apoyan y están con el proyecto de la creación y la existencia de Israel en ese lugar, ¿no? Siguen defendiéndolo con todas las consecuencias que aquello tiene. Entonces, desde ese lugar yo no podría decir que habría algún nivel de antisionismo en el hecho, menos aún en el hecho de que haya un acuerdo de dos estados, porque el antisionismo hablaría de un estado en la Palestina histórica que pueda ser multicultural, binacional, ¿no es cierto?, sin racismo, sin régimen de apartheid, por cierto, con igualdad de ley para todos, etcétera, etcétera. Y no es esa la situación de la que se trata. De hecho, desde el mismo momento en que se crea Israel, se habla de dos estados. Lo que pasa es que no se respeta nunca, digamos, ¿no? Y no existe, y nunca se le da la condición de estado a Palestina. Hay más preguntas sobre este primer tema que es el sionismo
cómo se originó y cómo funciona y a quién sirve. Y si no, podríamos pasar al segundo tema, ¿ya? Bueno, ¿a quién Ya. sirve y quién se sirve, ¿no? De él. ¿A quién sirve y quién se sirve? Oye, perdona que me meta y que no haya pedido la palabra, pero tú aludiste esto del Estado palestino. A mí me interesa mucho. ¿Por qué este proyecto no se ha podido concretizar? Habrían quedado en igualdad de condiciones. Te fijas, el Estado de Israel, el Estado palestino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Que esto no se materializa. Si tú pudieras, Tania, más o menos Yo te diría contar tan eso. simple como que Israel nunca lo ha permitido y tampoco los países aliados de Israel, que son finalmente los que dominan los organismos internacionales que debieran regular los acuerdos que se han tomado. Y así es como Israel no ha acatado ninguna de las... ay, ¿cómo se dice, verdad? Bueno, de las disposiciones de la ONU, ¿no? Desde el primer momento. Desde el primer momento Claro, ellos comienzan la NACMA y no permiten la existencia del pueblo palestino. Entonces, no ha sido posible. Pero hoy en Eso, día, parte de lo que se está discutiendo en la ONU, no sé si se irá a lograr algo. La semana pasada, de hecho, hubo una votación que justamente Estados Unidos vetó respecto de la posibilidad de que Palestina se convierta en un Estado de pleno derecho en la ONU, porque por ahora no es, ahora es miembro de la ONU, pero no es miembro de pleno derecho y por lo tanto es más difícil que pueda pasar a ser un Estado, digamos. Perdón, estaba hablando de miembro, ¿eh? No de Estado. Pero eso le podría dar la calidad para poder aspirar a ser un Estado y no solo eso, sino que también al tener esa calidad como miembro permitiría, hasta donde entiendo yo, que la ONU pueda intervenir en territorio palestino. Es una de las excusas por las cuales no intervienen hasta ahora. Curioso. ¿Qué más no, a ver, ¿y qué más nos puedes decir sobre los vínculos, las relaciones, cómo está funcionando hoy día este conglomerado, digamos, político, militar, gobierno de Israel, gobierno de Estados Unidos, gobiernos de Europa? A ver, bueno, Israel puede seguir conservando la impunidad, ¿no es cierto?, que tiene para actuar y que lleve casi 7 meses de genocidio sin consecuencias, gracias a que tiene quienes lo avalen y quienes lo financian, ¿no es cierto?, que son Estados Unidos, gran parte de la comunidad europea, y que son quienes manejan también finalmente estos organismos internacionales. Entonces, desde ese lugar, basta que la llamada comunidad internacional decida actuar y cortarle, digamos, el agua a Israel, y esto debería empezar a acercarse a terminar, ¿no? Llega un momento en que no van a poder sostenerlo, pero sigue siendo, juegan al bueno y al malo, intercambian, ¿no es cierto? Bueno, haz esto, no, no ataques Rafa, no, si es que lo voy a atacar igual, bueno, entonces no ataques Irán, pero ataca Rafa, y en fin, Rafa. Entonces, son finalmente las jugarretas que tienen que ver también, ¿no es cierto?, con la política interna de otros países. Estados Unidos se encuentra en etapa, ¿no es cierto?, de campañas electorales, Biden tiene que quedar como que es más bueno, la gente se está levantando, ¿no es cierto?, cada vez con más fuerza en apoyo a la causa palestina. Entonces se plantea como que le está diciendo a Netanyahu, no, aguántate porfa un poquito más, ¿no? Por favor, no, no ataquen Rafa de forma terrestre, ya lo vienen atacando hace rato, bombardeando. Eh, y así manejan el tema, pero finalmente los intereses que tienen guardan relación con temas económicos y geopolíticos. O sea, finalmente eso tiene que ver también con una industria armamentística que lo sostiene, con los intereses que tienen en la zona, ¿no es cierto? Los bienes naturales que hablábamos hace un rato, el gas principalmente, y toda la cercanía, todo lo que es los petroestados circundantes.
Entonces los intereses, parte de lo que es la humanidad hoy en día, ¿no? Los intereses económicos están por sobre la vida. Esa es la realidad. Y por sobre los derechos humanos. Al respecto, yo quería hacer un comentario de cómo está desquiciado el mundo, ¿ya? Hemos podido ver la represión que se ha hecho en Europa, después voy a hablar de la norteamericana, ¿ya? Contra las manifestaciones en favor de Palestina, en favor de Gaza, ya como la policía francesa, e incluso en Alemania, digamos, han reprimido acciones de solidaridad con Palestina, incluso tomando presos a judíos que estaban manifestándose allí. Y el caso insólito que vimos en los Estados Unidos, cómo a los estudiantes universitarios, a los profesores universitarios, los agarra la policía, los sienta en el pasto y les ata la mano con cinta plástica. O sea, eso ya me parece propio del Gran Hermano de Orwell, es realmente una locura. Es algo que yo por lo menos no me había tocado percibirlo en naciones tan civilizadas ya como la norteamericana y la europea. Realmente está el mundo dándose vuelta. Al revés, ¿no? Mejor preguntarnos qué es la civilización. Mm. Bueno, al respecto, yo creo decir que finalmente, estas son como reflexiones, ¿no? Un poco en el aire, pero lo que está sucediendo en Palestina, en los niveles en que está sucediendo hoy en día, y que además, ¿no es cierto?, lo estamos viendo todos a diario, un genocidio en vivo y en directo, que es brutal, que comienza tal vez incluso a insensibilizar a muchos seres humanos, que nos expone a una cosa en que ya son mecanismos de defensa, yo creo, ¿no es cierto?, emocionales que tenemos, porque si no, ¿cómo sobrevivimos simplemente a estarlo viendo? O sea, ni pensar en los que lo están viviendo. Pero nos demuestra, siento yo, que los grandes poderes o los poderosos, yo siento que nos están poniendo a prueba, ¿ya? A ver hasta dónde y cómo resistimos. Si el mundo es capaz de alzarse en rebelión contra estos poderes, ya hay una cosa como descarada, o sea, ya no les preocupa lo que se ve, ya no les preocupa hablar de derechos humanos, ya no les preocupa que se diga, hoy se están violando los derechos humanos, lo hemos demostrado, están estos informes, ¿no es cierto? Los organismos internacionales que se supone que velan por los derechos humanos ya no tienen ninguna validez, la Declaración de Derechos Humanos ya no existe ni como papel confort. Eh, por lo tanto, todo el mundo pasa a ser de algún modo hoy Palestina. Por supuesto, no estamos viviendo, ¿no es cierto?, los niveles de atrocidades que ellos están viviendo, pero los poderes, digamos, ¿no es cierto?, fácticos que nos oprimen nuestros gobiernos con sus fuerzas armadas de orden, etcétera, de seguridad, no están para cuidarnos y resguardarnos de nosotros, sino que para oprimirnos. Nosotros pasamos a ser, ¿no es cierto?, los pueblos del mundo como el pueblo palestino, los oprimidos, ¿no es cierto?, y empiezan a probar con nosotros, con la fuerza, con la violencia, con la opresión, y ya no importa dónde. Por lo tanto, es como que todos estos poderes pasan a representar a la vez a Israel, ¿no? Todos somos Palestina, ellos son Israel. Es como, esa es la impresión que tengo, es como una prueba hacia la humanidad, y la humanidad se está levantando, digamos, en diversos lugares del mundo. Esperemos que la fuerza se pueda sostener, pero no es simple porque son ellos los que tienen las armas finalmente, ¿no? No sé si les hace sentido esa reflexión. No sé, a mí me pasa con este tema eh, que eso que dices tú de
porque uno tiene mecanismos, efectivamente al principio estábamos todos horrorizados y qué sé yo, pero también es cierto que es tan brutal el exterminio, el genocidio, que uno, por lo menos a mí me pasa, que cuando veo que vienen imágenes, las paso de largo, porque es salud mental también, de cierto modo. Pero al mismo tiempo, y tú sabes lo que está pasando, esa es la diferencia, porque cuando fue el holocausto judío, no sabíamos, porque no teníamos la tecnología que tenemos ahora, por supuesto, no estaba la globalización. Entonces, ahora el tema es la globalización y cómo es manipulada, porque sabemos objetivamente, porque lo vemos, como sea, llega a las redes y todo, pero aún así no tenemos esa capacidad de seres humanos de reaccionar. Entonces, yo creo que es muy complicado porque no es solamente la fuerza de las armas la que a uno también le... Yo me imagino Boric ahí tratando de estar ahí equilibrado con el tema de las empresas judías, no sé todo, pero igual se produce esto de sentirnos desarmados, digamos. Yo lo único que he logrado atinar a hacer, fíjate, es poner la bandera palestina en mi terraza, en ¿cómo se llama? En la balcón de mi terraza, estoy en un tercer piso. Es lo único que tengo, porque no sé qué más puedo hacer, porque tampoco, o sea, yo no soy ni judía ni palestina, pero soy ser humano, ¿te fijas? Y yo creo que a mí se me ocurre que lo que están haciendo, ponte tú, los chiquillos, esto de la Universidad de Columbia y todos estos chiquillos que finalmente son los que nos remecen también, de alguna manera ir de a poco como presionando de alguna manera, eh, llamándonos a todos como sea. La respuesta yo creo que no la tenemos, pero es como un ir remeciéndonos. O sea, ponte tú este mismo hecho que estemos hablando, tratando de entender, también nos hace sentido y después nosotros somos a su vez, replicamos en otros lugares. Pero es muy lento esto, es muy lento. Eh, Muy lento y pasan los días y los días y mueren de asientos diarios, es terrible. Y hasta tú a veces te puedes justificar, no sé, yo soy cristiana, pero fíjate que he pensado que hasta cualquiera que se inmole ahí al lado del loco ese, ¿cómo se llama? Netanyahu, sería casi un héroe o sería una parte parte de la solución, porque de verdad ese tipo es enfermo, es un enfermo mental. Mm. Y lo peor de todo es que es, como dices tú, a los niños, que la otra vez quedé horrorizada con lo que se les enseña a los niños de odiar a los otros, niños judíos que cantaban en contra de los palestinos. Entonces eso es una enfermedad, es una sociedad enferma, como dices tú. Entonces, pero a todos nos tiene que quedar claro eso. Y eso, desgraciadamente, es trabajoso, es lento. Yo creo que también Pero, la única ¿mm? forma de lograr entender, a pesar de que cuesta mucho entender, los monstruos que son. O sea, porque las cosas que vemos, que no solo las que hacen, el cómo después además se burlan, ¿no? O sea, son realmente psicópatas. Es que es O lo sea, que hacían los nazis. pero de un nivel de locura que la única explicación que tiene para mí es esto de que realmente el lavado de cerebro es desde tan chicos que para ellos eso es Es natural, normal. Claro. positivo, o sea, totalmente trastornado respecto de cómo pensamos o de nuestras creencias, ¿no? Entonces, es difícil hacer. Perdona, es que yo creo que tiene que ver también el tema de la supremacía. Cuando alguien se cree superior al otro, ya sea judío, no judío, lo que sea, ahí está el problema. Entonces, por eso es muy importante que nosotros también
logremos tener esa claridad frente a nuestros alumnos, a los medios, no permitir el abuso, ¿te fijas? Se trabaja, en fin, eso quería decir. Bien, Gracias. tienen pedido la palabra José Miguel y Verónica. Yo quería hacer un pequeño comentario. Hay que tener cuidado con esto de la enfermedad mental y los locos, ¿ah? De Hitler también algunos han dicho que estaba loco, ¿ya? Y las políticas supremacistas no son enfermedades mentales, son definiciones político-ideológicas, ¿ya? Entonces, lo que tiene Netanyahu, más que puede ser un bestia, digamos, hablando, es una posición ideológica política. Hoy día yo les puse en el Distrito 12 un video terrible, ¿ya? Donde hay un montón de civiles y militares también, sionistas, que justifican la matanza de niños, que justifican el atropello de los palestinos, que dicen que hay que matarlo, que hay que atropellarlo, etc. Entonces, ¿están todos esos locos? Algunos seguramente sí, pero todos están... Estoy totalmente de acuerdo. Estoy Claro, totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Lo que decía es que para nosotros, para nuestra forma de pensar o para nuestras creencias, es tan difícil entenderlos que nos parece que estuvieran locos, ¿no es sí, cierto? La única forma a veces posible de entender es tratar de observar cómo sus cerebros, ¿no es cierto?, han sido programados desde muy pequeños, ¿no es cierto?, de tal modo que hay una sociopatía brutal, pero es parte de su ideología. exacto. Ya, creo que José Miguel pidió la palabra primero y después Verónica. En ese orden, por favor. Sí, bueno, agradecer la oportunidad que nos da Tania de conversar sobre este tema. Yo quiero ir hacia otro aspecto de la cuestión, en el sentido de que, tal como ustedes señalan y hacemos memoria, estas cosas no son tan lejanas en la historia, digamos. O sea, hemos conocido, y no solo por el lado de los nazis, situaciones en que un gobierno o una dictadura ya toma el poder y reprime en condiciones inhumanas y matan no miles, sino que decenas de miles, centenas de miles. Entonces, hay algo en la condición humana y en la relación con el tema del poder que lleva a este tipo de situaciones. Ahora, a mí lo que me preocupa es pensar, digamos, en qué tipo de solución puede tener no solo el conflicto, sino que en la perspectiva de este conflicto. ¿Sí? Yo creo entender de que para Israel, o sea, cuando Hamás hace la operación, algo tiene que haber pensado una respuesta, ¿ya? Y tiene que haber valorado una cierta capacidad de resistencia, etc. Y cuando Israel responde, yo no creo que lo haya pensado en tan largo plazo. Y pasaron las semanas, pasaron meses, siguen pasando los meses, e Israel no logra efectivamente su objetivo militar y político. Y aunque lo logre, es un tema súper complejo. A mí me cuesta imaginarlo, cómo pretende controlar en estas nuevas condiciones ese territorio. Los pueblos, más allá del hambre, más allá de la miseria, del dolor, de la orfandad, de la desarticulación, los pueblos tienen sentido de supervivencia. Y uno ve, no sé si me equivoco, pero uno ve cómo regresan las personas a sus hogares destruidos y los van a volver a habitar. Si ya no son edificios, en los escombros. ¿Ya? Y si no hay agua, electricidad, no sé cómo sobreviven, pero los pueblos tienden a supervivir. ¿Ya? Los judíos en el Holocausto también tendían a supervivir, ¿ya? Bajo distintas formas, etc. Entonces, cuesta imaginar, y yo estoy de acuerdo en que esto no es un tema de locura, cuesta imaginar cómo Israel pretende dar una respuesta
va a ser una solución, ya no es una solución final como la que pretendieron los nazis con los judíos, ¿ya? En la Segunda Guerra. Pero a la inversa, también me preocupa que yo creo que existe esta solidaridad, este movimiento de solidaridad internacional, que ojo, que en Chile se demora. Tengo entendido que han habido expresiones, digamos, pero me cuesta entender de que en Estados Unidos hay un movimiento estudiantil que ocupa, no se toma ni con Molotov, ni con overoles, ni con nada de eso, se toman los campos y van creando una cierta imagen de solidaridad distinta, y donde están los estudiantes, pero también están los docentes, e incluso ciertos académicos, ¿ya? Y eso impacta a la sociedad de una manera muy importante. Entonces, yo creo que la cosa evoluciona, pero me cuesta imaginar ya cómo se resuelve desde el punto de vista de Israel la dominación, pero también, Tania, cómo se resuelve desde el punto de vista del pueblo palestino una solución. Porque lo que yo entiendo que jamás es un movimiento religioso que niega la existencia del Estado de Israel. Y eso complica cualquier... y sin embargo, uno sabe que están negociando, ¿ya? Que en Egipto se reúnen representantes de Hamás con representantes de Israel y algo negocian. A lo mejor condiciones de vida, a cambio de a lo mejor liberación de presos, no sé. Pero en definitiva, este estado de cosas no se puede sostener indefinidamente, ¿ya? Y creo que lo interesante es que se pueda lograr de todo este drama, de toda esta muerte, de todo este horror, se pudiera lograr revitalizar un cierto movimiento de solidaridad contra este tipo de situaciones. Y ojo que no es necesariamente solidaridad con el pueblo palestino, o sea, es solidaridad con el pueblo palestino, pero es una reacción contra el genocidio, contra la barbarie, en contra, digamos, de lo que ustedes hablan ahí, de los poderes que son capaces de hacer cualquier cosa en función de sus valores económicos, etc. Entonces, quería decir eso, o sea, a mí me cuesta imaginar, pero tendrá que haber un camino en que esto se reencauce con el costo que todo significa. Ahora, solo decir que el gran motor que esta locura y todas estas que aparecen estos personajes, su gran motor es el temor, ¿ya? Y en Chile estamos viviendo una situación parecida en que en función del temor y de la inseguridad, qué sé yo, se fomentan, ¿ya? Planteamientos, qué sé yo, y se tratan de legitimar al estilo de el que dijo que había que correr bala, ¿ya? Y eso puede prender o no en la población en la medida en que efectivamente seamos capaces de superar los temores individuales, colectivos, y construir, digamos, visiones de futuro, visiones positivas. Eso, o sea, creo que es muy difícil, ¿ya? La situación, además, uno no entiende en Medio Oriente la dispersión en que hay entre los pueblos árabes, ¿ya? El propio pueblo palestino, que exista una franja y que exista una autoridad, algo así, palestina, que es reconocida y que sigue existiendo. Entonces, es tan complejo la situación, pero que sería interesante si tú nos puedes ayudar a pensar en cómo esto puede proyectarse hacia adelante. Gracias. Ya, Gracias a ti. antes de eso, Tania, Verónica y Marcela habían pedido la palabra. Verónica parece que bajó la mano o se le cayó la mano. No sé si... No, me bajé. ya. Marcela, ¿tú quieres intervenir ahora o prefieres que Tania responda al desafío planteado por José Miguel? ¿O quieres agregar algo? Marcela. Oye, me encanta escuchar a Tania. Yo no sé, a lo mejor es más relevante escucharla a ella y después yo tratar de agregar. En el fondo son asociaciones las que yo tengo. ¿Qué te parece a ti, Javier? Como tú quieras, todo bien. ¿Intervengo ahora o escuchamos a Tania primero?
No, decide tú porque tú pediste la palabra y yo tengo que respetar. Bueno, mira, en el fondo son asociaciones. No sé si ustedes leyeron el libro de Julia Navarro, Disparen que ya estoy muerto. Para mí fue muy aclarador, porque uno siempre piensa cómo se gestó esto, todo este drama. Entonces yo por lo menos pretendo releerlo. Tengo anécdotas acá con amistades palestinas, como es el caso de Ana María Aguad, hija de Sabino Aguad, que tenía que ver con el deporte, me parece, que ella me contaba el drama que vivieron porque vivían en una casa quinta y de repente le dijeron, no, si esta casa quinta ya no es de ustedes, tienen que irse. Bueno, y se vinieron a Chile como inmigrantes. Después recuerdo el caso del músico Mubarak, que contó que su madre veía cómo llegó la policía y la expulsaron de su casa y le dijeron ahora esto no es suyo, y ella veía cómo su máquina de coser rodaba por un montículo. ¿Te fijas? O sea, el drama realmente del despojo, porque esa es la palabra, despojo. Oye, y esto, yo pienso, el tremendo error de la burocracia internacional de haber instalado personas en terrenos ya ocupados en forma ancestral. Y no pude dejar de relacionar esto también con los errores que cometió el Estado de Chile en el sur, porque trajo suizos, trajo alemanes, en fin, no sé si leyeron el libro maravilloso de Correa, de Martín Correa Cabrera, que es todo el drama, y no pude dejar de relacionar esto, cómo los estados o las grandes burocracias, como tú decías, Tania, el poder internacional materializado en la burocracia internacional, comete estos tremendos errores que realmente deciden en el escritorio sin tomar en cuenta la realidad. Un caso concreto que describe Correa Cabrera en el lago Budi, cómo trajeron españoles y que a bala, sencillamente a bala sacaron a los pueblos originarios que estaban instalados ahí. Entonces lo relaciono con el drama del pueblo palestino. Bueno, eso era lo que yo quería asociar. Feliz de estar con ustedes y poder seguir trabajando estos temas. Así Gracias, que, Marta. Tania, fantástico si tú nos contestas. Reitero a quienes no están en nuestro WhatsApp que coloquen su correo, su teléfono acá para enviarle esta grabación. En particular, Oye, yo estoy tratando de ubicar el chat acá, pero no lo encuentro. abajo, Estoy tratando de poner mi correo y abajo no dice encuentro el chat. 2, 3, 4, el quinto icono de izquierda a derecha dice chatear. Ya. Tania, adelante. Ya. 2, 3. Ya, bueno, son varios temas, así que voy a tratar de recordarlos todos. Si se me va alguno, me recuerdan. Y bueno, tampoco sé si voy a poder responder a todo ello, pero vamos a intentar. Primero decirle a Marcela, no son errores, ¿ya? Son, por llamarle de una forma, maquinaciones intencionadas. Es colonialismo puro y duro, ¿ya? Claro. Errores no son. Y conocen muy bien cuáles son las consecuencias de cada una de las acciones que ejecutan los distintos tipos de colonialismo, y aquí lo tenemos todavía funcionando un poquito más al sur nomás. Así que no estamos exentos de una experiencia que tiene muchas cosas en común también con lo que vive el pueblo palestino. En relación a todo lo que comentaba José Miguel, varias cosas, José Miguel. Tú hablaste de Hamás, ¿no es cierto? Y dijiste que te parecía que tú entendías que era un grupo religioso. Entonces, primero aclarar una cosa. La resistencia palestina está compuesta por muchas facciones y una de ellas es Hamás, ¿ya? Hasta donde entiendo son 14 facciones.
puedo estar equivocada, si no, después se corrige, pero facciones que van desde movimientos de izquierda, ¿no es cierto?, antiimperialistas, el Partido Comunista, etcétera, ¿no es cierto?, hasta ya la yihad islámica, que podríamos decir que sería lo más, ¿cómo podríamos llamarle aquí? Reaccionario hacia la derecha, lo religioso, etcétera. Hamas, por una parte, ha tenido un vuelco respecto de sus declaraciones de años atrás a la posición en que están hoy en día, y han ido adecuando sus propias declaraciones y sus acciones a eso. Pero si hay algo que a mí me parece muy admirable de la resistencia del pueblo palestino, es que estas facciones, a pesar de sus propias diferencias internas en lo político, han logrado ponerse de acuerdo de bastante buena forma, hasta donde entiendo, para una causa común que tiene que ver con la lucha de liberación nacional. Y en eso funcionan todas juntas y unidas. Por lo tanto, primero, informar que no es solo Hamas quien cometió los ataques del 7 de octubre, ¿ok? Fueron diversas facciones de la resistencia. Hamas es el que tiene mayor poder en Gaza, ¿ya? Y tiene mayor cantidad de combatientes, de representatividad, de recursos. Pero son varias las facciones. De hecho, Hamas mismo dijo hace alrededor de 2 semanas atrás una declaración como que ellos todavía no tenían certeza de poder devolver a todos los rehenes, primero entendiendo que los rehenes están viviendo exactamente las mismas condiciones que están viviendo los gazatíes. Están expuestos a los bombardeos, a los ataques terrestres, están en casas. Leo, Y es en túneles algunos, no tienen comida, no tienen medicamentos, o sea, no tienen agua, están en las mismas condiciones. Gazatíes les llamó a los de Gaza. Qué buen aprendizaje. ¿Ya? Entonces los rehenes están primero bajo esas mismas condiciones. Segundo, los rehenes están distribuidos en diversos lugares, en casas, en túneles, etcétera, a cargo de distintas facciones de la resistencia. ¿Ya? Nadie sabe dónde están unos y otros. No es que ellos tengan un libro donde dice el número 50 está en la casa 851 de la calle tanto, que además no queda ni calle, ¿no es cierto? ¿Dónde están? No tienen esa claridad, no tienen el registro, no tienen claridad de cuántos todavía además también están vivos. Las comunicaciones también están dificultadas en el territorio y se van manejando de una forma tipo guerra de guerrillas, no sabría cómo llamarlo yo en estos tiempos, pero yo dificulto que el objetivo de Israel desde el ámbito militar lo consigan, ¿no? Israel tiene que darse cuenta finalmente que esto es un tema que tiene que resolverse por la vía política. Por otra parte, hablabas de Cisjordania, de la autoridad palestina, ¿no es cierto?, de que estaba validada. Esto es porque Palestina está separada en diversos territorios, ¿no es cierto?, dentro de esta ocupación en que ha ido perdiendo cada vez más, porque los asentamientos coloniales han ido avanzando. Y Cisjordania son bantustanes, que se le llama que son como barrios, ¿no?, como islas que van quedando chiquititas, una tras otra, con espacios que entre medio tienen asentamientos de los colonos, que están permanentemente asfixiándolos de algún modo, ¿no? Atacándolos, amenazándolos, poniéndolos en riesgo, tomándose cada vez más tierras, casas, etcétera. Y a la vez, para desplazarse entre un punto y otro, están todos los checkpoints, además está el muro, entonces tiene toda una complejidad. El tema es que por acuerdo, esa zona de Palestina, lo que es la Cisjordania, está administrada por la autoridad palestina. ¿Ok? ¿Pero qué es lo que es la autoridad palestina? Es un simple administrador del sionismo en territorio palestino. ¿Ya? Es algo muy conveniente al sionismo. Ellos tienen, incluso existe la policía palestina, que colaboran
con la policía sionista, ¿ok? Entonces, ahí hay temas bastante complejos, y por eso si ustedes han visto al presidente de la Autoridad Palestina dando declaraciones en estos 6 meses, ¿cuántas veces lo han visto? ¿Le hemos visto la cara? ¿Abbas? ¿Te refieres a Abbas, Mahmoud? ¿Abbas? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Nada. Si él está para servir a los poderosos, ¿ya? En cambio, en Gaza, quien gobierna o gobernaba, bueno, hasta el momento se supone es Hamás. Entonces son territorios que se manejan y se administran de forma separada, ¿ya? Independiente que Gaza esté bajo asedio, esté cercada por el muro, ¿no es cierto?, sea un campo de exterminio, tiene su propia administración también local, por llamarle de una forma. Entonces era como para aclarar eso que habías mencionado. Y hablas, bueno, respecto de cómo será el futuro y también de los universitarios. Ya, claro, anoté esto. En el fondo, Chile se ha movido lento, lamentablemente se supone que acá tenemos la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe, ¿ya? Se estima que son alrededor de 500.000 personas. Sin embargo, la participación real, activa en las acciones que hacemos de manifestaciones callejeras y otras, es bastante baja. Podríamos decir que gran parte de los que están asociados o se sienten afines o identificados con la comunidad palestina como instancia oficial, como un organismo representativo de algún modo de este grupo, son personas de derecha, ¿ya? Cuyo compromiso con la causa palestina, al menos en lo que yo he visto, no me muestra una lucha que traiga tiempo anterior por la causa, ¿ya? Y la comunidad palestina se ha movido más por otros temas de interés en otros tiempos que ahora que algo más hablan respecto de la causa, digamos, pero no ha sido ese su foco de interés. Entonces, lamentablemente tenemos una comunidad que no está muy activa en ese sentido ni muy comprometida con la causa palestina, lamentablemente. Pero bueno, más allá de ser palestinos, judíos, como decía hace un rato Elsa, ¿no? O no sé si fue Marcela, no, creo que fue Elsa. Somos seres humanos los que estamos, ¿no es cierto? Los que nos conmovemos, los que nos comprometemos con esta causa, los que hacemos activismo, y en ese sentido tenemos que tratar de convocar de la forma más amplia posible, y eso es parte de lo que intenta hacer la coordinadora, y por eso la coordinadora se constituye por muchas organizaciones sociales, ambientales, feministas, etcétera, de diverso tipo, que compartan, digamos, cierta línea de principio y posición respecto de la causa palestina, pero entendiendo que no es una causa que es, ¿cómo se debería decir?, propiedad solo de personas de origen palestino, ¿ya? En ese sentido es importante activarla y también activar a los estudiantes. Y lamentablemente estamos en un país que, luego de haber vivido todos los plebiscitos, ¿no es cierto?, el fracaso que tuvimos en la constituyente, todo lo que eso ha significado, es un país que está muy desmovilizado, y por lo tanto los estudiantes también son en este momento el reflejo de ello. ¿Mm? Yo estaba hablando con ellos en la Chile y en la USACH. Ellos constituyeron hace varios meses un comité de solidaridad por Palestina, y he estado conversando con ellos desde la semana pasada para impulsarlos a que ojalá se animen a sumarse a este movimiento internacional que se está dando, y vean la posibilidad de hacer acampadas o alguna forma en que ellos se manifiesten por la necesidad de visibilizar, entendiendo que no estamos hablando de protestas ni violentas, ni que impidan la actividad normal, sino que de visibilización, de entregar información, de mediatizar, etc. Así que esperemos tener prontas noticias también de los estudiantes acá en Chile.
Y claro que es un movimiento importante lo que estamos viendo también internacionalmente, porque en el fondo nos refleja que la universidad, o sea, el centro del pensamiento, ¿no es cierto?, con sus estudiantes, con sus docentes, con sus funcionarios, se están movilizando. Porque en el fondo el pensamiento es también parte de la resistencia y es también necesario. Y eso mismo lo saben muy bien los palestinos. Los palestinos son uno de los pueblos más cultos que hay. ¿Ya? Ellos tienen, bueno, tenían muchas universidades, todo fue destruido, han matado, ¿no es cierto?, a los profesores, brutal, pero ellos saben que para la resistencia la educación es fundamental, y por lo tanto tienen un nivel educativo muy alto. Muchos de ellos manejan muchos idiomas, varios idiomas, digamos, eh, y por lo tanto desde ese lugar hay una solidaridad internacionalista que se está produciendo en este movimiento también, ¿no? Con lo que ha significado la destrucción de la universidad en Palestina, en Gaza. Yo quiero dar una Y mala ese tipo nueva. de temas. Acuérdense que hemos definido de que estas reuniones son hasta las 10. Nos podemos pasar, por supuesto, dependiendo del interés, pero ya son 10 para las 10 y yo quería señalar dos cosas. Primero, que aunque pequeña y reducida, pero se está produciendo lo que hemos denominado una solidaridad de pueblo a pueblo, ¿ya? También hay una organización mapuche en Santiago que ha hecho diversas manifestaciones en apoyo a la lucha del pueblo palestino. De hecho, el video que hicimos circular hace unas semanas con la marcha que hubo por la Alameda comienza con la manifestación de las hermanas y hermanos mapuche en el Cerro Huelén, ¿ya? O sea, esto está generando, todavía pequeño, todavía reducido, pero está generando expresiones de solidaridad de pueblo a pueblo. Y antes de que cierre este espacio, yo le quería pedir a Tania, ¿ya?, qué es lo que ella nos puede mandatar, ¿ah? ¿Qué es lo que ella nos puede mandar, plantear como desafíos, ¿ya?, para avanzar en este asunto, teniendo en claro que estamos en un momento de poca actividad, de reflujo, de poco iniciativa, pero ya hay iniciativa, hay cosas, se hacen cosas. Entonces, si alguien quiere comentar algo o consultar o hacer un aporte, que lo haga ahora, y si no, le pedimos a Tania que nos haga un cierre contundente. ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere aportar? No, ya Tania, entonces todo tuyo. Disculpa, Oye, disculpa, solamente Javier, no puedo encontrar el chat, así que voy a contactarme contigo a través de la Laurita, nuestra pariente. Es la única posibilidad. Bueno, No encuentro bueno. Marcela, está el donde hay icono del chat. puntitos, donde hay puntitos dice más. Dentro de Sí, eso sí, ya están lo todas busqué las en opciones. más, lo busqué en Ah, todo. bueno, pero es más fácil lo que tú Y dices. no, y Yo, no me, no sé por qué no me sale ahora. antes de lo de Tania, bueno, mañana es 1 de mayo, ¿ya? Y va a haber seguramente manifestación, movilización de organizaciones de trabajadores, desgraciadamente a través de distintas centrales sindicales, ¿ya? Pero creo que también es una oportunidad ahí, seguramente ya está pensado en expresar, digamos, esta solidaridad con lo que está viviendo el pueblo palestino en Gaza. Yo creo que podríamos estar atentos a lo que de ahí también se exprese, porque es una oportunidad, una cierta pequeña vitrina para lo nacional. Eso, gracias. Sí, bueno, respecto de ese punto, efectivamente hay distintas marchas, no hay unidad en los trabajadores, lo cual es bien complejo, y no queríamos asociarnos como coordinadora por Palestina, entendiendo que además nos constituyen muchos movimientos, como les decía, organizaciones, son más de 30, perdón, de 130, entonces no queríamos vernos asociados ni a la marcha de la CUT, ni a la marcha de la central clasista.
Bueno, y finalmente optamos por hacer un video que vamos a subir mañana a las redes sociales, saludando esta ocasión y manifestando la importancia, digamos, de la solidaridad internacionalista con el pueblo palestino, y hacer mención también al antiimperialismo y a ciertos desafíos que tiene la clase trabajadora. Algunos compañeros van a ir igual a marchar, van a ir con sus banderas y van a intentar tener algún espacio para poder leer la declaración que va en este mismo video en escenario, pero no sé si sea posible realmente. Así que eso por parte de la coordinadora respecto del día de mañana. Por suerte hemos estado en otras fechas importantes. Palestina ha estado con fuerza en las últimas marchas, más allá de las marchas que se han convocado únicamente por la causa palestina, ¿no? Sino que, por ejemplo, para el 8M fue prácticamente una marcha por Palestina. Y eso es bien impactante. Con respecto a lo que tú decías, Javier, de mandatarles, no les puedo mandatar nada, pues, pero se me ocurre como grupo, por una parte, que pueden seguir abriendo espacios como este, ¿no es cierto?, virtuales o presenciales, que es muy importante visibilizar, informar, educarse en el tema, y eso permite ir llegando también a personas que tal vez no tienen una curiosidad todavía por el tema, ¿no? Para que no nos sigamos hablando tampoco a veces entre nosotros, que sucede mucho. Entonces, poder llegar a otras personas, poder tener a veces respuestas, poder decirle, mira, sigue acá, sigue allá, tal red social o tal otro si quieres informarte más, digamos, porque tal vez yo no maneje tal tema en profundidad, pero te puedo sugerir esto. Lo otro es invitarlos como grupo a unirse, si les interesa, a la Coordinadora por Palestina también. En la Coordinadora trabajamos en comisiones, digamos, por distintas áreas. Algunas personas, la mayoría no lo hace porque son muchas personas, somos más de 900 personas entre las organizaciones, digamos, e individualidades que han adherido, pero son grupos más pequeños los que estamos en el trabajo permanente en las comisiones de trabajo, de comunicaciones, de formación, de acciones, etc. Entonces, si les interesa también, pueden sumarse ya sea como personas individualmente o como agrupación que tienen ustedes. No se requiere ninguna formalidad, ni nosotros tampoco la tenemos, ¿no? Somos una coordinadora de movimientos y organizaciones, no hay que tener ni personalidad jurídica ni nada por el estilo. Así que invitarlos a eso y a visibilizar lo más posible. O sea, si ustedes tienen la posibilidad de instancias dentro de su distrito, desde volantear, ¿no es cierto?, afuera de una feria, instancias en donde ustedes saben que va a haber alta circulación y los puntos de ingreso de los metros, estar de repente simplemente con una bandera, con un cartel, la gente se acerca, pregunta, se abre una conversación, ¿no es cierto? Eso es lo que mejor se me ocurre que podrían hacer y sería un gran aporte. Muy bien, Tania, muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Plantear algo? A la 1, a las 2, a las 3. ¿Algún tema para tratar en un próximo encuentro? Si quieren sugerir ahora o lo tratamos igualmente por el WhatsApp. A mí me gustaría, si pudiéramos en la próxima, conversar sobre el significado de esta forma de asesinato de los 3 carabineros en el sur, ¿ya? Y cómo eso implica una irrupción política que yo creo que tiene muchas consecuencias, ¿ya? Más allá del análisis que también podemos hacer de lo que de este hecho, ¿no? Porque no es un simple, la palabra no es muy buena, pero no es un simple asesinato, ¿ya? Esto es una operación política, militar, y que puede tener muchas complejidades. Eso. Perdón la interrupción, yo me voy a tener que retirar, pero les agradezco muchísimo el espacio y bueno, seguimos en contacto para lo que necesiten. Gracias a ti, Tania, por tu Muchas gracias. disposición.
Y Muchas vamos gracias. adelante, Gracias. ¿ya? Seguimos Muy educativo. comunicados. Gracias. Gracias, Tania. Chao, Gracias, gracias a ustedes. gracias. Gracias, Tania. Bien. Bueno, queda en el tintero la propuesta de José Miguel de tratar, sería en 15 días, porque hemos definido que nos vamos a juntar cada 15. Y además es bueno dejar pasar más tiempo, porque esta cuestión es tan oscura que alguna luz tendrá que encontrar el proceso que está en investigación, porque esta cuestión realmente es muy siniestra, muy siniestra. Oye, Así es. perdón, si estamos hablando de 2 semanas más, estamos pensando 14 de mayo, ¿no? ¿Estamos pensando en martes? Me perdí con la fecha. Siempre los No martes. sé, pero Martes. siempre son martes. Ya, ¿sería martes 14 de mayo, José Sí, Miguel? yo Ya, creo que sí, yo creo que sí. es que aquí lo tengo, dice martes 14 de Ya, pues mayo. 14. Ya, entonces, claro, a menos que surja, esperemos que esté más tranquilo todo. Yo Oye, sugeriría yo que felizmente ya pude mandar mi correo y además mi teléfono para que me incluyan en algún grupo de WhatsApp para poder seguir trabajando estos temas. Así que muchas gracias. Gracias a ti por tu interés y por tu aporte, que nos gusta mucho que se vaya ampliando el grupo, nos encanta. Oye, ¿qué grupo es? Cuéntame, si esto yo por casualidad lo encontré. Es que somos el grupo, somos los porfiados Ya. de la Florida. No, Ah, somos ya, del regio. distrito 12, que Asamblea. surgimos producto de las asambleas después del estallido. Y Ah, ya. no hemos dejado de trabajar porque es muy importante la persistencia y la continuidad. Suspendimos en el verano por las vacaciones, pero la idea es que aunque seamos poquitos, seguirnos viendo y discutiendo, porque la vida sigue y tenemos muchísimos problemas. Pero Pero somos de la Florida, Puente Alto, eso, la de allá de Cajón del Maipo algunos, San sí. José de Maipo, La Pintana. La Pintana. Bueno, yo soy Y de Ñuñoa, así que bienvenido. Sí, al llegué final de es muy rebote, la importante. verdad. No, no importa, porque nos interesa mucho ampliar nuestras miradas, que es lo que necesitamos todos. Así que bienvenida a nuestro grupo. Gracias. Listo. Javier, Listo. Haríamos. Vamos. buenas noches a todos. Chao. Chao. Chao, Chao. Hasta chao. luego, Javier. Mucho Chao, gusto de chao, volver a chao. verte. chao Marcela, Porque como chao te Pedro. contaba, te vi en la misa del Pablo, hermano médico de la Laurita, que se me olvidó su nombre, Pablo. de Pablito. Ahí estuvimos juntos conversando. Me tocó contar Ya, una ok. anécdota Chao. de él para el 11 de septiembre. Mm. Ok. Ya. Chao. Ya, pues seguimos atentos al WhatsApp de todas Al maneras, chat. Sí, por lo que con la por lo que grabación de. pueda aparecer. Ya. Ojalá Abrazo. aparezca alguna Para que declaración, no salga tan largo el video. Ya. Ya, ojalá chao. aparezca una Abrazos. declaración de las organizaciones mapuches. Abrazos. Chao. Chao.